Bienvenidos, bienvenidas a su programa A Fondo. Aquí analizamos los temas de realidad nacional, los que le interesan a la mayoría, pero con un enfoque diferente. En esta ocasión estaremos conversando sobre las causas y consecuencias de la caída del crudo en el mercado internacional, los precios de referencia en el país, la exploración y producción de petróleo en Honduras y la transición a la energía renovable como una iniciativa para bajar los costos y dejar de contaminar el medio ambiente. La producción petrolera a nivel mundial ha crecido, producto de una revolución en técnicas de extracción y el creciente aporte al mercado de países no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, como Estados Unidos. Ante la carestía los últimos años del petróleo, muchas naciones están optando por alternativas nuevas y limpias para generar energía, lo cual contribuye a que la demanda crezca menos de lo esperado. A esto se suma el fortalecimiento del dólar como divisa de referencia para el mercado internacional. La oferta también ha crecido debido a la creciente estabilidad política de productores claves, aunque en otros países la inestabilidad ha sido la constante, sobre todo en el Medio Oriente. Libia, por ejemplo, con una producción inexistente hasta septiembre del 2012, ahora coloca en el mercado internacional entre 800 y 900 mil barriles de crudo diarios. El precio del barril de crudo Brent ha caído más de un 30% desde junio de este año por el exceso de oferta y porque los países petroleros se resisten a recortar la producción. Para hablar de este tema tenemos a un invitado especial. Se trata del físico y doctor en energía Marcos Flores, también es catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido a su programa y pues vamos a entrar de lleno con este tema relacionado a los carburantes. Obviamente la mayoría de la población conoce que lo que se extrae es el crudo, luego se pasa a refinería y al final pues se obtienen los combustibles que son los que se utilizan normalmente. Hay una caída significativa en el mercado internacional del crudo. Háganos un análisis al respecto. Mire, sobre la caída en los precios del petróleo fundamentalmente, ¿no? Y es debido pues muchas veces a situaciones económicas, al igual que la subida de los precios de los hidrocarburos, ¿no? Entendiendo hidrocarburos como petróleo y gas natural, sin refinar, sino que así como energía primaria. Muchas ocasiones, pues, el precio de los combustibles del petróleo, al subir el petróleo, suben los combustibles como derivados del petróleo, ¿no? Ha tenido alzas bastante importantes por cuestiones políticas y dominio mundial de los combustibles, ¿no? Sí hemos visto que muchas de las subidas del precio del petróleo ha tenido que ver con las invasiones de Estados Unidos a Irak, a estos países productores de petróleo, ¿no? Y todo es pues verdaderamente por controlar el mercado de petróleo en el mundo, porque según estudios tenemos petróleo para muy poco tiempo. Por ejemplo, pues hay un señor que estudió la producción de petróleo y lo menciona pues como algo natural, ¿no? Que llegamos a un punto de máxima producción, luego bajamos a otro que va disminuyendo la producción de petróleo. Y es así pues como se estima, podemos ver aquí en esta gráfica, ¿verdad? Que según este señor Hubert, va a haber, hay un pico de petróleo, ¿no? Que ese pico de petróleo, según él, se alcanzó en 1970 y tanto por ahí, ¿verdad? Que fue la máxima producción de petróleo que puede haber en el planeta, que coincidió precisamente cuando tuvimos el primer alza en los precios de los combustibles al final de la primera mitad de la década de los 70, cuando el combustible pasaba por ejemplo, en Tegucigalpa costaba 86 centavos la gasolina regular, 90, no recuerdo cuántos centavos la gasolina superior, de repente subió a 5 lempiras de un momento a otro, ¿no?
que fue la primera crisis energética mundial. Y precisamente coincide con esta curva de Hubert, ahí podemos ver en la parte superior que está casi en los años 70 y tantos, y luego pues según él, pues la producción de petróleo se va a reducir. Y él estimado pues que hasta aproximadamente el 2050 vamos a agotar, ¿verdad?, la producción de petróleo. Todos estos modelos son, por supuesto, que con a partir del ritmo actual de consumo y el crecimiento de consumo, ¿verdad? Y además de eso las reservas probadas, ¿verdad? Porque sí, puede ser que hayan otras reservas o otras estrategias de extracción de petróleo, porque la extracción de petróleo no es algo tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, en un pozo petrolero ya perforado, no necesariamente se extrae el 100% del petróleo que está contenido en él. Entonces hay varios factores. Actualmente, pues, vamos a hablar más adelante de eso. Por ejemplo, en la otra curva de Hubert que tenemos aquí, podemos ver que son más o menos la misma curva que la anterior, ¿verdad? Solamente que en la primera curva ustedes vieron que era una campana gaussiana simétrica a ambos lados. Pero en la realidad no es así, ¿verdad? Podemos ver ahí en la zona verde que se dice que Estados Unidos alcanzó el mayor nivel de producción en 1970. A partir de eso, pues Estados Unidos deja de tener petróleo. Y es por eso pues el dominio de tratar de dominar el petróleo en todo el mundo, porque vivimos en una economía que ha sido hecha para el petróleo, todo transporte, generación eléctrica, todo ha sido hecho para el petróleo. Y claro, pues siendo alguien pudiendo tener el dominio del petróleo, tiene el dominio del mundo, ¿verdad? Y además tiene garantizado todo su industria, todo su desarrollo. Luego podemos ver ahí en la línea, en la zona celeste, ¿verdad?, que está Europa, que Europa alcanzó su máximo producción de petróleo en el 2000, y nosotros vamos viendo a la derecha de esa curva que cada vez va disminuyendo la producción de petróleo. Por ejemplo, Rusia alcanzó su máximo nivel de producción al final de los 80s, y luego pues también va a bajar. Tenemos ahí está pues en Oriente Medio, ¿verdad?, que todavía en el 2010 por ahí anda en su máximo producción, y es eso, ¿no?, una de las cosas que tienen que ver con la producción del petróleo, ¿no?, por todo aquello de la oferta y la demanda. Y además de eso, pues también las políticas energéticas regionales, lo que llaman la geopolítica, ¿no? Cuando hablamos la cantidad máxima de producción, de extracción, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, en el caso de Rusia. En cantidades. Que me dice que fue todavía en el 2010 Rusia estaba extrayendo una gran cantidad de... Sí, podemos ver ahí en el área esta color moradito, ¿verdad? Podemos ver que por ejemplo, como para el pico está ahí alrededor de 1990, como 1988. Y ahí vemos a la izquierda que anda como en 7,000 millones de barriles al año. ¿Verdad? Entonces, esa fue la máxima producción de Rusia. Todo esto, pues, como le digo, son de acuerdo a lo que se sabe que existe, a las reservas comprobadas. O sea, se perfora un pozo, se hace un estudio de la cantidad de petróleo que hay ahí. Y de la calidad también. Y de la calidad también, ¿no? Y entonces, a partir de eso salen estas gráficas. Puede ser que haya muchas técnicas nuevas. Por ejemplo, Estados Unidos está probando otras técnicas nuevas de extracción de petróleo. O también puede ser que hay una cosa que casi no se usa mucho, que hay mucho en Venezuela, que son las arenas bituminosas, que tienen un contenido de petróleo, que actualmente no se usan. Es petróleo, pero que no es muy fácil de extraer. Por eso, pues, los precios del petróleo también cambian. Porque antes, por ejemplo, la extracción de un barril de petróleo costaba, por decir un número, $5. Actualmente está costando $30, pues. Ha habido la dificultad de extracción de petróleo, pues se ha incrementado. Precisamente pues porque hay que hacer perforaciones a mayor profundidad, ¿no? Ya el petróleo no está ahí a flor de tierra, ya no está a bajas profundidades porque ese petróleo ya se consumió.
Entonces hay que ir buscando en zonas más difíciles. Por ejemplo, la extracción de petróleo de esas arenas bituminosas es mucho más caro. Entonces, pero son reservas de petróleo que están ahí. Deduzco con lo que usted me está diciendo que si bien es cierto, en este momento vamos o estamos experimentando una rebaja en el precio ya de los carburantes que se utilizan, esto podría ser temporal y que podría incrementarse aún más el precio tomando en cuenta que las reservas cada vez van disminuyendo. Sí, podría ser temporal y definitivamente que puede ser. Hay varias cosas. Por ejemplo, nosotros pensamos, y ahí se equivocó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando en los 80 el petróleo se estabilizó, ¿no? El precio del petróleo. Y entonces dejaron de financiar proyectos de energía renovable en toda Latinoamérica, porque el Fondo Monetario Internacional dejó de prestar dinero, el BID dejó de prestar dinero a los gobiernos para infraestructura energética. El último de los últimos proyectos que se hicieron de renovables financiados con esta gente, por ejemplo, nuestro proyecto, la represa Francisco Morazán, más conocida como El Cajón. El Banco Mundial cometió el error, pues y todos los organismos internacionales de financiamiento, de creer que el petróleo ya había alcanzado su máximo precio y dijeron, no, pues es más barato producir con petróleo que producir con energía renovable. Craso error, pues porque no consideraron que realmente el petróleo podía tener variaciones de precio hacia el alza. Y podemos ver en otra gráfica que está acá, que realmente ha habido una tendencia alcista, siempre que ahí tiene bajadas, subidas, pero realmente la tendencia es al alza. Al alza. Por ejemplo, tengo que desde junio el precio de venta del crudo ha caído un 25% del crudo. Sí. Después dice de un periodo de relativa estabilidad, con el barril situado por encima de los $100 desde el 2011. Las tarifas se están estabilizando en una banda considerable más baja entre $70 y $90, según informes especiales. Sí, y eso pues obedece a varias cosas. Por ejemplo, el mercado de petróleo es un mercado muy especulativo, ¿no? Es parecido al café, ¿no? Que el precio de estos productos, precisamente el café, es el segundo producto mundial más comercializado después del petróleo. O sea, el petróleo es el primer producto que se comercializa en todo el mundo, el segundo es el café. Y el precio de estos muchas veces se deciden en Wall Street, ¿no? No necesariamente obedece a un costo de producción, sino que tiene muchas variables. Para el caso, pues, se estima, en este momento, varios analistas políticos y económicos estiman que la reducción en el precio del petróleo en este momento es debido a un bajón en las finanzas chinas, ¿no? Ha habido, pues, un decrecimiento en el consumo energético en China, entonces hay más oferta de petróleo. Al haber más oferta de petróleo, pues entonces se reducen los precios del petróleo. Esa es una de las cosas, ¿no? Que se dice que China e India han bajado su tasa de crecimiento económico, entonces están adquiriendo menos petróleo. Pero hay otros analistas que tienen otro punto de vista, donde dicen que es parte, pues, de la política de Estados Unidos para afectar económicamente a Rusia. Porque Rusia es de los mayores exportadores de hidrocarburos a Europa occidental, ¿no? En general a Europa. Entonces es una manera, pues, de afectar económicamente a Rusia, y hay varias opciones, varias teorías al respecto. Por ejemplo, en Estados Unidos, de acuerdo con la American Automobile Association, hace un año el precio promedio del galón de gasolina regular era de $3.19, mientras que hace unos días se ubicó a $2.93. O sea que está costando menos de los 60 lempiras en referencia a nuestro país, que es una rebaja muy significativa. Ya estaremos hablando relacionado o comparando el precio del crudo, el precio de los combustibles en el mercado internacional y también lo que ocurre en nuestro país, porque hemos estado sintiendo rebajas de 2 lempiras
Se contabiliza que antes de que finalice el mes de noviembre podría ser alrededor de los 10 lempiras que se haya obtenido una rebaja. Veremos, analizaremos aquí con nuestro invitado si son rebajas significativas, si son rebajas que de verdad se pueden contabilizar o simple y sencillamente solo es un juego al respecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar continuamos conversando sobre este tema relacionado al precio del crudo en el mercado internacional y por ende el precio de los combustibles en el mercado nacional. Ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es? Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa A Fondo abordando el tema relacionado al precio del crudo en el mercado internacional. Este fenómeno que se ha estado dando y es que se han experimentado una fuerte rebaja desde en los últimos 6 meses de lo que va del año 2014, en los cuales pues el crudo ha tenido una rebaja alrededor de los $35 más o menos. Para eso pues está con nosotros, se los vuelvo a presentar, el físico y doctor en energía, el ingeniero Marcos Flores, quien también es catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cree que esta rebaja en el crudo va a continuar o considera de que ya, tomando en cuenta los factores de los que habíamos hablado en el primer bloque? Mire, también hay varias teorías, varios análisis al respecto. Se estima, según la Organización de Países Productores de Petróleo, que para diciembre el petróleo podría llegar a costar hasta $75. Pero esta situación se torna un poco complicada en algunos sentidos, pues porque la OPEP no piensa bajar la producción de petróleo. Si la OPEP bajara la producción de petróleo, todos los países de OPEP, entonces el precio del petróleo podría subir nuevamente. Pero los países, particularmente Arabia Saudita, no va a parar su producción de petróleo. Entonces eso va a permitir que el precio del petróleo siga bajando. Se estima que más o menos va a llegar hasta $75 según estudios de la gente que está muy pendiente del mercado internacional del petróleo. Esto sin lugar a duda pues tiene muchos efectos en la economía mundial, ¿no? Por ejemplo, los países productores como tanto los latinoamericanos que serían más afectados, ¿no? Como Venezuela, Colombia, Brasil, por tener que vender su producto a un precio menor, y las reservas en estos países no son tan grandes como las de Medio Oriente, ¿no? Entonces afecta la economía. En ese sentido, pues en América pues tendría problemas Venezuela, Ecuador que está floreciendo una economía a base de petróleo, ¿no? Vería frenada su desarrollo. Y desgraciadamente pues el desarrollo, la ganancia de todo esto no sería pareja. Habrían países que sacarían más provecho que otros, ¿no? O sea, la reducción del precio del petróleo no necesariamente va a implicar un crecimiento económico en todos los países del mundo. Por otro lado, pues también hay gente dentro de la OPEP
que estiman que el petróleo se va a estabilizar a 80, 75 dólares, aunque hay una gente que dicen que va a bajar hasta 70. 70 dólares. 70. Este recuerda, este señor Chávez decía que un precio justo para el petróleo eran 60 dólares. Él lo dijo hace no recuerdo cuánto tiempo, pero siendo ellos un país productor de petróleo y hablando de que 60 dólares es un precio justo, sería lo correcto que bajara hasta ese precio, porque como les decía, el precio del crudo realmente que a veces es muy especulativo. Sí. Tengo, por ejemplo, que según estudios que se han realizado, la producción petrolera ha crecido, producto de una revolución en las técnicas de extracción y el creciente aporte al mercado de países no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Sí, hay nueva producción, pero realmente no los pozos descubiertos o los yacimientos, ya sea de petróleo o de gas natural, no son grandes, o sea, no son del tamaño de lo que tiene Arabia Saudita, por decirlo, de lo que han tenido anteriormente los países que tradicionalmente han producido petróleo. No han encontrado yacimientos tan grandes como los de Arabia Saudita, como los que tenía Texas, ¿no? En el Golfo de México. No son tan importantes. Por ejemplo, Brasil hace un par de años creo que encontró un yacimiento petrolífero enorme, ¿no? Muy grande, pero a mucha profundidad en la costa afuera, o sea, en el mar, ¿no? Todo eso, pues, al fin de cuentas, puede ser que haya petróleo, pero a mayor costo. Sí. Dice, al mismo tiempo, con tal de bajar su dependencia petrolera, muchas naciones están optando por alternativas nuevas y limpias para generar energía, lo cual contribuye a que la demanda crezca menos de lo esperado. Pero sí es un punto bastante interesante. Sí, mire, es interesante, pero que la demanda va a reducirse es bastante relativo, porque según estudios del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para el año 2040, el incremento de energía en el mundo va a ser del 40%. O sea, de lo que estamos consumiendo en este momento, va a haber un incremento del 40%. Que sí, el crecimiento va a estar debido a varios factores, ¿no? Pero sí hay factores que están reduciendo ese crecimiento. Si no existieran esos factores, posiblemente el crecimiento no sería el 37, el 2040 estaríamos hablando de un número mucho más grande. Por ejemplo, la eficiencia energética, que está tiene mucho desarrollo en este momento en todo el mundo, no en todos lados necesariamente. Por ejemplo, en Honduras hay una ley de eficiencia energética en el Congreso Nacional desde 2007, luego se hizo una versión en el 2011 y el Congreso nunca aprobó la ley de eficiencia energética, que es un beneficio para el país, pero a veces la miopía de nuestras autoridades no nos permiten el desarrollo adecuado, ¿no? Porque al ser un uso racional de la energía en nuestro país, al tener menor consumo de energía, va a haber menor consumo de petróleo, ¿verdad? Porque si recuerdan, pues hasta hace poco, pues la matriz energética en Honduras era del 70%, ¿no? de hidrocarburos, o sea, de termoeléctrica y 30% renovable. Con eso, pues, se hubiera bajado mucho al forzar a que tanto la industria, el comercio como el sector residencial reduzcan el uso de energía eléctrica, que sin lugar a dudas tiene una influencia directa en el petróleo. Y sí se espera, pues, que haya mucha reducción del consumo energético, pero no es mucho. Siempre la tendencia es al crecimiento. Por ejemplo, en Honduras, en los últimos, no ando las estadísticas en este momento, pero nosotros actualmente estamos importando casi el triple de lo que importábamos hace 20 años. De barriles de petróleo. De combustible. Sí, o sea, estamos hablando de combustibles, pero la influencia en la balanza comercial es muy importante, ¿no? Así es. Otro punto que señala, dice, es el fortalecimiento del dólar como divisa de referencia para el mercado. También que países como Libia, con una producción inexistente a septiembre del 2012, ahora coloca en el mercado internacional entre 800,000 y 900,000 barriles diarios de crudo. Esto también ha venido a ayudar a esa disminución en el precio. Sí, definitivamente. Y estamos hablando, pues, de que
la hegemonía, ¿no?, del dólar en el mercado mundial, ¿no? Por esto, pues, hay muchos temas que se tratan al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay países árabes que ya están queriendo tener su propia moneda, ¿no? Y esto, pues, tiene influencia muy importante en el mercado de petróleo, ¿no? Sí. Estamos hablando de los petrodólares, ¿no? Y todo ese tema que sí tiene influencia. Ya sería otro tema, ¿verdad? Porque sería un tema más económico que energético. Pero sí, hay mucha influencia en esto y mucho respaldo, pues, al petrodólar de parte de Arabia Saudita, por ejemplo, países de ese formato. Sí, y también esto, la producción de países como Libia también es bien interesante. Sí, Libia y Irán, que también, Irán, ¿no?, también. es un país muy productor de petróleo, ¿no?, bastante productor de petróleo. De las partes de más petróleo en el mundo es en Irán, ¿no? Así es. Ahora pasemos a hablar ya del tema nacional. Vemos, obviamente, el crudo es una cosa. Ese crudo pasa por un proceso de refinamiento, Sí. que eso, de ahí derivan los combustibles que son los que nosotros importamos. Si uno lo ve y dice, ha bajado alrededor de 30, 35 dólares en el mercado internacional, y eso lo cambia a lempiras, uno ve una rebaja muy importante, pero dice la gente, no vemos esa rebaja reflejada en nuestros precios, porque apenas vemos 2 lempiras por semana, en 4 semanas pues se ha reducido en 8 lempiras. Sin embargo, vemos que en ciudades de Estados Unidos, en comparación a Honduras, el precio anda abajo de los 60 lempiras. ¿Cuál es su análisis al respecto? Miren, esto es un tema bastante conflictivo, siempre ha sido muy conflictivo, ¿no? Porque en el país hay una fórmula para calcular el precio de los combustibles, la famosa fórmula de los combustibles, que tiene un montón de componentes que, aunque el precio del petróleo baje, hay factores que no permiten que el precio del combustible al usuario final se reduzca en una proporción similar a la reducción en el petróleo. Por ejemplo, ahí dentro de la fórmula está lo que se llama el precio FOB del combustible, ¿no? Y sobre eso pues ha habido una discusión bastante amplia, en el sentido de que, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, a través de la Comisión de Energía del CIMEC, ha enfrentado al gobierno en el sentido de que la fórmula está siendo mal aplicada. Desde ese momento, pues el precio FOB cómo calculan el precio FOB del petróleo, tiene una incidencia como del 30% en el costo del combustible. Y según el CIMEC, pues esto no está siendo bien calculado. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos pagando por un combustible de mayor calidad, pero nos están vendiendo un combustible de calidad inferior. Entonces, ese ha sido uno de los problemas. Por otro lado, pues también el impuesto que cobra el gobierno por Anda como 30 lempiras por galón, ¿verdad? Sí. Alrededor. Sí, es bastante, anda como el 30%, ¿no? Sí, Casi del precio de combustible. Por otro lado, pues también el transporte tiene otra influencia, tal vez menor, ¿verdad?, en el precio de combustible, pero tiene una influencia importante. Y ahora, pues, que hay unas casetas de peaje nuevas, ¿no? Sin lugar a dudas, pues el precio, los 200 o tanto lempiras que paga ese furgón por pasar cada vez por las casetas, tiene que afectar el precio del combustible. Sí. También no está la parte que ganan los distribuidores, el almacenamiento de combustibles y todo lo demás. Son un montón de factores realmente que afectan el precio de nuestro país. En cambio, en Estados Unidos o Europa puede ser diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad instalada de almacenamiento demasiado grande, pero pagamos por tener esa capacidad de almacenamiento, así como se le paga a las termoeléctricas de los famosos contratos leoninos, ¿verdad? Donde se paga a las plantas termoeléctricas porque estén ahí disponibles, aunque nunca las ocupemos, pero estamos pagando porque estén ahí. Y eso pasa, pues, en Honduras, la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel, queroseno y todo lo demás es muy grande para nuestro consumo.
Claro. O sea que estamos pagando por nada, tenemos mucha capacidad de almacenamiento que no se está utilizando. Entonces todo ese montón de factores afectan un precio transparente, ¿verdad?, del combustible. Por ejemplo, hay países que tienen liberalizados los precios de los combustibles, como El Salvador. Y El Salvador pues tiene menor costo, unos pocos centavos de dólar menos que Honduras. ¿De cuánto sería, No con recuerdo, la fórmula, por ejemplo, aplicando la fórmula, cuánto sería más o menos el...? No recuerdo en este momento, pero sí anda más abajo que Honduras. Ellos tienen un mercado liberalizado donde las gasolineras pues tienen competencia entre ellas, los distribuidores, los importadores tienen competencia entre ellos y pues que rebajan $1, que medio dólar, cosas así como usted ha visto aquí pues en Boulevard Soyapa, la gasolinera, una gasolinera por ahí ha tenido, reduce 2 lempiras por galón los viernes, una cosa así. Esa es una competencia, ¿no? Pero lastimosamente en Honduras pues las condiciones de mercado no son las adecuadas para liberalizar el mercado. Exacto. Bien, creo que es momento de que hagamos una pequeña pausa. Me interesa que hablemos sobre ese tema relacionado a la fórmula. Es un tema bastante interesante, se intentó aplicar, hubo una rebaja que se dio en ese tiempo, creo que andaba como alrededor de los 2-3 lempiras más o menos. La rebaja, vamos a hablar de eso cuando regresemos y también vamos a hablar en relación a la extracción de petróleo en nuestro país. Ya se ha demostrado desde la década del 70, si no me equivoco, que en las costas de nuestro país, en la costa atlántica sobre todo, hay crudo y que obviamente esto podría venir o a ayudar o a empeorar la situación. Ya regresamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Continuamos hablando sobre el tema relacionado a los combustibles, el precio del crudo en el mercado internacional, los precios que se manejan actualmente en nuestro país y el impacto que tienen en la economía nacional. Hablábamos que en Honduras pues las rebajas no han sido tan significativas como se esperaban o como al menos la gente espera en comparación a las rebajas que han tenido el crudo en el mercado internacional. Sí. Es que esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, mire, en el mundo hay lo que se llaman mercados de referencia para el precio del crudo. Y esos son 6. Por ejemplo, está el la costa del Golfo, ese es el Golfo de México, ¿no? El precio de ahí de Estados Unidos. Luego está el de Nueva York. Está el del Mar del Norte, que es en Rotterdam, ¿no? Son los mercados de referencia, donde dicen, usted compra, por ejemplo, Honduras compra de acuerdo al precio de referencia del Costa del Golfo. No compra de acuerdo al precio de referencia del Mar del Norte, el del Mar del Norte siempre anda un poquitito más arriba que el del precio del Golfo, y eso lo vemos aquí en estas gráficas, ¿verdad? Que siempre hay algunas diferencias. También está el precio de referencia del Golfo Arábigo, el de Singapur y el de México. Son las referencias mundiales. Todo el mundo compra de acuerdo a ese precio. Por ejemplo, Europa pues no compra de acuerdo al precio de referencia del Golfo de Estados Unidos, del Golfo de México, sino que compra de acuerdo o al mercado del Mediterráneo o al mercado del Mar del Norte. Y los Oriente pues compra de acuerdo pues al Golfo Arábigo o al de Singapur. Sí. O sea, son
precios de referencia, donde se fijan los precios del petróleo. En cambio, Honduras, durante muchos años, tuvo un precio de referencia inexistente, que no existe y nunca ha existido, porque no hay un mercado de petróleo ahí. Nosotros compramos nuestro precio de referencia para pagar el combustible, era el precio de referencia del Mar Caribe, y ahí no hay ningún mercado pues, de petróleo. Y el hecho de que Honduras comprara con ese precio de referencia tenía un efecto negativo en el precio que nosotros estábamos pagando. Y ese precio de referencia se eliminó precisamente cuando el expresidente Porfirio Lobo era presidente del Congreso Nacional, creó una comisión para estudiar el precio de los combustibles. Una comisión que era coordinada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Y había otro montón de gente, pues estaba, creo que Fito Facusé y otro montón de personalidades de ese tipo, donde en ese tiempo pues se hizo ese estudio y se determinó eliminar ese precio de referencia del Caribe, porque era una forma de que las transnacionales nos estaban vendiendo a nosotros un combustible más caro, solo porque a ellos se les ocurría tener un precio de referencia al Mar Caribe, que ahí no existe ningún mercado de petróleo, porque en el mundo solo existen 6, esos 6 que mencioné. Ese séptimo, no, ese séptimo solamente era un mercado de referencia para nosotros, ¿no? Exacto. Si por ejemplo usted ve pues que en la televisión sacan que a cómo está el frijol hoy en el mercado, en el mayoreo, que realmente se llama la feria del ajá, sí. Y esa es una referencia, pues, ¿verdad? Para Tegucigalpa al menos, y como mi abuela. Entonces la gente dice, no, pero aquí está también otra referencia, Banasupro, ¿no? Sí, exacto. Pues entonces como que venga alguien y se le ocurra, pues no, el precio de referencia de los frijoles es el supermercado XX, ¿verdad? Exacto. Y entonces venden más caro. Entonces nosotros estuvimos haciendo eso. Y fue cuando vino al país este señor Robert Mellering, ¿no? Quien después determinó realmente, cambió la fórmula de los combustibles para que tuviera, no considerada ese precio de referencia, que es la influencia en el FOB, en el precio FOB de los combustibles, y además de eso, identificó el problema que hablamos anteriormente, que nosotros estamos pagando por un combustible de mayor calidad, pero nos están vendiendo un combustible de menor calidad. Estamos pagando por un combustible, como estamos pagando por una gasolina super, que no es super, que es regular. Que es regular. Por decir algo así, sin meterse a hablar de los, ¿cómo se llaman? de lo que determina el precio del combustible, que son el octanaje, ¿verdad? O sea, nos están vendiendo una gasolina de un octanaje menor como si fuera de octanaje mayor. Entonces todo eso tiene influencia en los combustibles. Y esta reducción importante se dio pues con el gobierno de Mel Zelaya, ¿no? Que fue pues toda la recomendación que don Pepe Lobo y el cardenal avalaron, ¿verdad? Para que el precio de los combustibles bajara. Si recordamos en tiempo de Ricardo Maduro, ¿no? Fue cuando hubo un precio de combustibles altos, cuando el huracán Katrina afectó Nueva Orleans, sí, ¿verdad? Y toda zona del Golfo de México, que era donde estaban las plataformas de explotación de petróleo. Sí, sí. Sí, entonces ahí hubo una rebaja bastante importante. Que lo que pasa es que hoy nos rebajan 6 lempiras, pero mañana nos aumentan 4 o 5 porque subió el precio del petróleo, entonces no se sintió, ¿verdad? Exacto. Mucho esa rebaja, pero sí hubo. O sea que si en esa época le bajaron 5 lempiras, creo que el presidente Mel decía que 10, ¿no? Pero bajó menos, 5 o 6 lempiras, pero si al mes siguiente sube el precio, tenía que subir. Había que volver. Entonces, pero habría que hacer eso, pues. Después cuando vino Micheletti, nuevamente cambió la fórmula, nuevamente no sé si la anterior. Entonces el combustible tuvo un incremento bastante importante. Luego, pues ahora con el presidente de Juan Hernández, pues tuvo otro incremento, ya al gobierno aumentar su porcentaje en la ecuación que da el precio del combustible. Sí, en algunas ciudades de Estados Unidos pagan entre 20 y 25% menos por galón en el mercado mayorista. En Costa Rica se han obtenido rebajas que van entre el 7 y el 10%. Aunque es significativamente menor, la reducción es un alivio para el país, señala este informe. En Honduras no creo que haya llegado al 5% esa rebaja, ¿verdad? Mire que cómo nos pasa.
Teníamos más de 100 lempiras. Sí, más de 100 lempiras. Y curiosamente, en el 2008, en julio del 2008, el barril de petróleo llegó a costar $147, como con casi 50 centavos. 147.5 dólares el barril de petróleo. Y el galón de gas combustible en Honduras nunca llegó a 100 lempiras. Quedó en 90 y tanto. Sí. Y ahora que el barril de petróleo estaba un poquito más arriba de 100, el galón costó más de 100 lempiras. En los 70 se empezó la exploración fuerte en Honduras, fuerte entre comillas, ¿verdad? Porque cuando precisamente la primera crisis energética mundial de los 70s, final de la primera mitad de los 70s, todas esas grandes empresas, Chevron, Exxon, Shell, British y todas esas empresas vinieron a Honduras a buscar petróleo. Lastimosamente no tuvieron éxito. Casi la gran mayoría de pozos que perforaron estaban secos. Solamente uno, que se llama May Cape, se dio positivo, se extrajo petróleo, que es de ahí precisamente donde está esa muestra que usted hablaba ahí, que dicho sea de paso es mía. Sí, es un botecito ahí, sí. que el doctor Valerio Gutiérrez, cuando fue viceministro de Serna, sí. Yo se la presté. Ay, imagínese. Entonces, sí, es un petróleo de muy buena calidad que salió de ahí, es un petróleo Brent, y es un petróleo de muy buena calidad, de muy buenas especificaciones. Pues. Y a esta altura se puede hablar de que esa es una zona con bastante reserva. Pudiera ser. Mire, en el 2006, previo al 2006, algunos años anteriores, se hizo un convenio con JGI, que es el Instituto Geofísica de Petróleo del Japón. Ellos analizaron toda pero creo que nos estamos saltando algo, vamos a retroceder un poquito. Sí, mire, en esos 70s hubo bastante exploración en el país, tanto costa adentro como costa afuera. Costa afuera se perforaron 15 pozos y solo uno salió con petróleo, ¿verdad? Que es el May Cape. Luego, pues, estuvieron los otros perforados en toda la zona, ahí Lloro, Olancho, La Mosquitia, Colón, que todos dieron secos. Una cosa bien importante es que realmente no hubieron perforaciones muy grandes. No recuerdo exactamente los números, pero lastimosamente no se me ocurrió que íbamos a hablar de ese tema, hubiéramos traído la información, porque sí se hicieron estudios, pero creo que algunos de los más profundos llegaron como, no me atrevo a decir mucho, pero a menos de 1000 metros de profundidad. Entonces es muy poca profundidad, ¿no? Para encontrar petróleo. Entonces, por otro lado, pues, como nuevamente el precio del petróleo volvió a bajar, entonces esta gente es como que, bueno, si usted tiene una represa ahí, ¿para qué va a andar abriendo pozos, no? De agua. Entonces, como el precio del petróleo volvió a bajar, se perdió interés nuevamente en la exploración petrolera en Honduras. Entonces, se abandonaron todas esas concesiones. Hubieron más de 200 concesiones de exploración petrolera en el país, que en el 2007 fueron caducadas, ya dentro de una política que hizo la Dirección General de Energía de Serna para incentivar la exploración petrolera en el país. Entonces, todo eso fue abandonado. El único que produjo fue May Cape, y que es ese petróleo que está ahí en Serna, y el problema era que el costo de extracción de ese petróleo era muy alto, y en ese tiempo, pues que el petróleo volvió a bajar, después de los 70 volvió a bajar, ya no era ya no rentable. Ya no era rentable. Entonces se dejó de explorar y de extraer ese pozo. Hay varias especulaciones al respecto, dicen que cerraron el pozo, dicen que realmente la empresa que lo perforó en su afán de sacar el petróleo arruinó el pozo, ¿no? Que pudiera pasar, ¿no? No el pozo, sino arruinó el reservorio, ¿verdad? Pero son especulaciones que dicen geólogos ahí. Ya seguimos hablando de ese tema que me parece muy interesante. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. ¿Sabes por qué son tantos los hondureños que quieren emigrar de nuestro país?
En Honduras existen más de 100 bandas criminales. Nuestros niños y jóvenes son reclutados por estas maras y pandillas. Más del 85% de la droga pasa por Honduras. La violencia ha aumentado en los últimos 7 años y solo en los primeros 3 meses del 2014, más de 300 jóvenes fueron asesinados. Ante esta realidad y para evitar que más hondureños se vayan, exigimos más seguridad. #exigimos más seguridad. Este es un mensaje de la Alianza por la Paz y la Justicia. Bien, entramos a la última parte de su programa A Fondo. Estamos conversando con este tema relacionado a la extracción de petróleo. Hemos también abordado el precio del crudo en el mercado internacional, lo que se ha reflejado en el mercado nacional. Y ahora queremos continuar con esto que estábamos hablando, que se han hecho análisis de suelo marino en nuestra frontera del Mar Caribe, para conocer si hay o no petróleo. Esto se ha hecho desde la década del 70, también nos comentaba aquí nuestro invitado, el ingeniero Marco Flores, que se ha logrado extraer petróleo de muy buena calidad en uno de estos puntos. Nos decía anteriormente de que Honduras ahora ya forma parte de ese mapa, ya forma parte de los países que tienen petróleo. ¿Cuánto tiempo cree usted que hace falta o que haría falta para poder extraer? Las plataformas son inmensamente caras, la refinería también es otro proceso bien difícil, bien caro. ¿Cuánto cree que podría tardar esto? Mire, eso es relativo, porque uno puede tener un aguacate, dice, no se lo come, se pudre, ¿no? Se pudre, sí. No se lo come o lo consume rápidamente. Todo esto depende, realmente todo el gobierno tiene que diseñar una estrategia política para eso, que eso es lo que precisamente se hizo en el 2008, 2009, que era pues que los ojos de los países que las compañías exploradoras de petróleo voltearan a ver a Honduras, y eso fue lo que pasó, pues. Cuando se terminó ese estudio, varias empresas se interesaron en Honduras, compraron esos estudios. Una de ellas, pues, es con la que el gobierno firmó un contrato de exploración petrolera, ¿no? Y actualmente, pues, esta empresa está haciendo la exploración en el petróleo, pero ¿cuándo se va a encontrar petróleo? O si hay o no hay, se va a decir si hay o no hay, hasta que se perfore el pozo y se extraiga petróleo. Se extrayó en los 90, creo que fue, se extrajo petróleo en McCabe, pero ya hablamos de que no se continúa haciendo esto. Entonces, todo esto va a depender. Por ejemplo, esta empresa que tiene un contrato con el gobierno de Honduras, tiene un plazo para hacer los estudios. Claro. Por ejemplo, ellos en el 2006, no, al final de 6 años de su contrato, ellos tienen que haber perforado al menos un pozo exploratorio. Ellos primero tienen que hacer más sísmica, tienen que hacer más estudios geoquímicos para determinar si hay petróleo. Siempre, pues, si hay petróleo en el lecho marino, van a haber afloramientos o muestras de que hay petróleo en el fondo. De alguna u otra manera, el petróleo, pues, por su densidad sube, y aunque van a haber algunas pequeñas muestras, y eso es lo que esta empresa está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces habrá que ver, todo depende de qué tan agresiva sea la exploración en el país, así va a ser de rápido los resultados. Por ejemplo, pues, ese estudio que comentamos abarcó 115.000, 120.000, no recuerdo, kilómetros cuadrados. Se concesionó una cantidad como 1/3 más o menos a esta empresa, ¿no? Faltan las otras partes que Honduras podría incentivar la exploración en esa zona, ¿no? Con una ley adecuada de exploración de petróleo que permita las licitaciones abiertas internacionales. En inglés le llaman Open Bidding Round, que es cuando el gobierno dice, bueno, voy a licitar tantos kilómetros cuadrados en esta zona. Las empresas se interesan, ven la información y se deciden, de acuerdo a los perfiles que ellos ven ahí, de la información que han comprado, se deciden a continuar haciendo sísmica
y después a perforar. O sea que nosotros estamos hablando que si ese contrato con esta empresa que está haciendo la exploración en el país tiene una duración de 6 años y se firmó hace 2, pues dentro de 4 años aproximadamente deberíamos de saber si existe o no existe petróleo en el país en cantidades comercialmente explotables. Y en este caso vienen empresas que se encargan de la extracción del petróleo. También no sé si otra empresa se encargan de la refinería o son las mismas, y ahí tiene participación el Estado, como ha estado ocurriendo con petróleos mexicanos. Sí. Que últimamente pues con una reforma que se hizo a la ley, pues allá como que el Estado ya deja de participar en eso y han habido un montón de desórdenes, pero ese es otro asunto. Así funciona más o menos, ¿no? Así funciona más o menos, sí, exactamente. El Estado tiene de acuerdo al contrato, tiene que tener pues una participación en el petróleo que se produzca, ¿no? Claro. Y siempre pues el petróleo, Honduras pues no va a agarrar petróleo, suponemos, porque no tiene refinerías. Honduras lo que agarraría sería la parte ya de la venta del crudo, ¿verdad? De acuerdo a lo que diga el contrato, según tenemos entendido, de acuerdo a la ley vigente de hidrocarburos, el 50% de la producción de petróleo corresponde al gobierno. En otros lados pues es diferente. Cada país tiene de acuerdo a su perfil, ¿verdad?, de productor de petróleo, tiene un beneficio. Por ejemplo, en el Golfo de México, los bloques que se otorgan son de 25 kilómetros cuadrados. Colombia o Nicaragua tienen bloques de 2.000, 4.000 kilómetros cuadrados. Aquí el bloque es mucho más grande, ¿verdad? Pero todo eso depende, ¿no? Es de acuerdo al perfil. Si hay probabilidad de encontrar, mucha probabilidad de encontrar petróleo en un lugar, los bloques son chiquititos. Si no, son grandes. Ahora bien, ¿qué se puede hacer o cuáles son los pasos que se deben de dar para pasar del consumo de combustible a energía renovable, que prácticamente el futuro de la energía de este mundo? Sí, mire, precisamente el gobierno ecuatoriano ha actuado muy inteligentemente, ¿no? El gobierno ecuatoriano, ellos saben que tienen petróleo para 10, 20 años más, de acuerdo a las reservas comprobadas, ¿verdad? Que es ahí, a partir de eso se determina para cuántos años hay. Ellos ya están trabajando en la transición a eso, a la no dependencia de los ingresos que produce la producción de petróleo, fundamentalmente, ¿no? Y eso pues sería lo que todos los países deberían de hacer, pero desgraciadamente no se hace. En ese sentido, pues lo que hay que hacer es buscar las maneras de reducir el consumo de petróleo, aumentar la participación de las energías renovables, fomentar fundamentalmente la eficiencia energética. La eficiencia energética es algo muy fundamental, como les decía anteriormente. Desde 2007 existe una ley en el Congreso Nacional que nunca fue discutida. Se reelaboró nuevamente en el 2011 y tampoco fue discutida, que es una ley que tenía muchos incentivos. Por ejemplo, hablando de combustibles, como castigar a los compradores de carros grandes y premiar a los compradores de carros pequeños. Y eso es eficiencia energética, y eso es algo muy, muy sencillo de entender. Es como que usted tenga, un Homer que le hace 8 kilómetros por galón, y de repente usted diga, no, pues yo voy a botar a este Homer y me voy a comprar un Chevrolet chiquitito, un chiquitito que son de motor 8, usted se va a dar cuenta inmediatamente. Ya no va a gastar 2.000 empiras semanales, sino que va a gastar 2.000 empiras al mes. Entonces eso es lo que habría que hacer. Desgraciadamente la gente que hace las leyes no entiende eso. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en el gobierno de Pepe Lobo, se discutió en el Congreso algo de la importación de carros, y hubo un diputado por Comayagua que él decía precisamente lo que le estoy diciendo, que había que reducirle el combustible a los carros pequeños y aumentarle el impuesto a los carros de alto consumo. Reducir impuestos a los carros pequeños, aumentar impuestos a los carros grandes. Es una de las cosas. Luego, pues, incentivar verdaderamente el uso eficiente de la energía, por ejemplo, y le digo uso eficiente de la energía porque es lo que usted ve, así como el ejemplo que le acabo de poner del carro. Por ejemplo, en Honduras, en el 2008-2009,
que también fue una iniciativa de la Dirección General de Energía de Serna de ese tiempo, se hizo un proyecto que después terminó siendo manejado por ENE, ese que se llamaba Cambia un foco y ahorra un poco. Se cambiaron 6 millones de focos incandescentes, que son focos tradicionales que uno compra en la pulpería, y entró lo que le llaman los focos ahorradores, que son las lámparas fluorescentes compactas. Eso redujo la demanda de potencia instalada en el país en 40 megawatts, que es un montón de energía. Un montón de energía. Producir 40 megawatts puede costar 120 millones de dólares. Pero ese proyecto de reducir esos 40 megawatts costó menos de 5 millones de dólares. Entonces ven cómo es la cuestión con la eficiencia energética. Pero tiene que haber la voluntad política pues, del gobierno. A lo mejor la gente que tiene que ver con la ley creen que el hecho de que incentivamos que se consuma menos energía es que se va a vender menos energía. No. Se va a consumir menos en las ciudades, pero se va a consumir en otros lugares donde antes no se consumía. En los pueblos, comunidades allá de mala calidad del servicio, donde antes se racionaba porque no había mucha potencia a esa hora. Ellos van a poder tener energía a esa hora. Alguien por ahí me decía, es que eso es loco, me dice eso de la ley energética. Imagínate, me dice que tengas una fábrica de confites y tu negocio es vender confites, pero al mismo tiempo vas a decir, hey, no coman confites porque arruinan la dentadura. Y pues sí, también el paso a la energía renovable es fundamental, es un poco más lento, siempre es más caro, pero es una alternativa muy importante en el país. Y el hecho de que tenemos, hay lugares con fuertes vientos, lugares de fuertes vientos para la energía eólica. Tenemos lugares donde el sol es fuerte también para la energía solar y también tenemos bastante recurso hídrico. Sí, mucho. Particularmente si podemos hablar de esa disponibilidad de energía. En el 2000 yo hice el primer estudio nacional del potencial solar en el país. Y se hizo un estudio que se llama el Atlas Heliofánico de Honduras, se publicó en congresos internacionales, donde se miró el potencial solar del país, ya identificadas las zonas donde debería de poner un colector usted. Posteriormente, en el 2008, también formamos parte de un proyecto que se llamaba SUERA, que quiere decir Asistencia para los Estudios de Energía Solar y Eólica en Honduras. Identificamos los sitios de mayor potencial eólico, de mayor potencial solar. Los resultados de ese estudio en que participamos es una referencia mundial. Todas las empresas que están haciendo estudios de energía eólica en el país lo están haciendo de acuerdo a esos mapas. Todas las empresas que están haciendo proyectos de energía solar en el país la están haciendo utilizando esos mapas. O sea que es fundamental. En ese sentido, la universidad, en la escuela de física, particularmente en la Facultad de Ciencias, hay una cosa que se llama la sección de energía que yo coordino. Estamos creando el Instituto de Energía de la Universidad Nacional, donde vamos a fomentar el desarrollo energético en el país con un enfoque más hacia la energía renovable que a la energía convencional. Así es. Bien, ya no nos queda tiempo para más, ingeniero. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos haya compartido de sus conocimientos sobre este tema. Es raro el profesional que tenemos en Honduras sobre este tema, que sepa tanto de estos temas y que profundice tanto sobre los mismos. Sí, es muy raro. Sí. Y por eso los diputados le tienen miedo a ese tema, ¿no? Pues porque no se entiende muy bien y los mismos ministros no lo entienden muy bien, entonces hay un celo a tratar esos temas adecuadamente. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión en su programa A Fondo, siempre invitándoles para la próxima emisión aquí a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Nos vemos en la próxima.